damos la bienvenida a Walter Solís, secretario nacional del Agua, para conversar con él sobre la situación de emergencia por el invierno en algunas provincias de nuestro país. Walter, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Estamos viendo que incluso se han podido evitar tragedias por la presencia inmediata del gobierno, ¿no? A través de todas sus secretarías, de todos sus ministerios. Y también hablábamos que hay unas acciones inmediatas y otras que tienen pues que darse después. En ese proyecto o en esa planificación, ¿por dónde se va todavía? Bien, buenos días, María Josefa, buenos días pues, a los televidentes. Exactamente, hemos pasado, yo creo que una etapa crítica, ¿no? Un invierno fuerte, un invierno que en algunos cantones donde vemos las inundaciones supera pues el invierno del 2008 y en algunos casos supera el del Niño, ¿no? El último Niño del 98 que tuvimos. Y esto ha llevado a varias situaciones, ¿no? A varias situaciones vemos situaciones de emergencia, de inundaciones en lugares donde antes no había inundaciones. Pero es importante, María Josefa y los televidentes, hacer un poco de memoria. Hace menos de 3 meses, en estas mismas zonas estábamos hablando que las reses no tenían que pastar. Que en el norte de Manabí se morían las reses porque no había pasto. Y hoy esas mismas reses, y si vimos hace poco, pues el deslave en la zona de Pedernales, en Coaque, podía haberse muerto ahogado. Claro. Y algunos ya, y en algunas partes del país se han pues ahogado los animales. Exactamente, y los embrios se han perdido. Entonces, lo que usted bien dice es real. Hay acciones que se pueden tomar inmediatamente, pero hay acciones también preventivas que debieron haberse tomado entre todos. Esto es una acción coordinada, no solo del gobierno central, es de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales. Entonces hay unas acciones que vienen inmediatamente luego de estos procesos, porque durante la emergencia, ¿qué podemos hacer? Nada más es mitigar, o sea, ponerse a hacer obras que comprendan la construcción utilizando hormigones. Claro que se los puede hacer utilizando hormigones hidráulicos, pero ponerse a hacer obras en este momento pues más bien complicarían la situación. Lo que hay que hacer es obras inmediatas de desasolves, limpieza, protección de puentes, protección de infraestructura por ahora, más las otras acciones que los otros ministerios están tomando, como el MIES, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Como la información pues hoy versus hace 20 y pico, 25 años, más o menos, en el último Niño, más atrás del 2008, no me equivoco, fue en el 82-83. Del 82-83 al 2008 y más aún al 2012, la ciudadanía tiene muchísimo más acceso a información y eso hace que la sociedad en general tenga una participación activa, políticamente hablando, sobre todo en el tema de reclamar obras concretas. Entonces, cuando usted dice, son acciones que se hacen a partir de la emergencia, pero también debieron haberse hecho acciones antes por los gobiernos locales, sean municipales o provinciales. Esas acciones, ¿cuáles son? Porque es importante, Walter, que la gente sepa que tiene que reclamarle a sus alcaldes y a sus prefectos, porque este invierno no será el último que afecte al país. ¿Cuáles son esas acciones? Bien, yo el sábado hacía una presentación, el viernes, perdón, en el gabinete que estuvimos en Loreto, al gabinete, y le decía como anécdota, estos proyectos, estos megaproyectos que se van a ejecutar hasta el año 2016, pues yo ya lo había visto hace 25 años en el aula de clases de la universidad. Mis profesores, la mayoría pues en ese tiempo eran, y como siempre han tenido actividades independientes, eran funcionarios, por ejemplo, del CDG, del ex CDG, que ahora es parte de la Senagua. Y son proyectos, por ejemplo, el multipropósito Chone, María Josefa, es importante que lo sepa pues los televidentes. Yo tengo recortes de hace 31 años que el proyecto multipropósito Chone de control de inundaciones de Chone ya estaba proyectado. Ya había unos términos de referencia, ya debía haberse construido. Todos estos proyectos, estos 17 megaproyectos... La solución ya estaba pensada, sino que no hubo un brazo ejecutor que lo haga posible. Exactamente. Entonces estos 2.165 millones que presentamos en la cadena pasada, en el enlace pasado, en proyectos de control de inundaciones, de riego, que van a permitir de una manera mitigar
también hay que ser claro. Claro, la naturaleza es fuerte. Exactamente. No hay un poder humano que la pueda sostener, ¿no? Exactamente. Hay que encauzarla. Hay que encauzarla, sí. Yo hacía referencia hace poco cuando veíamos las imágenes de Coaque, cómo encauzamos la naturaleza. Sabíamos que el espejo de agua tenía que subir en ese embalse que se había realizado, ¿no es cierto? Entonces lo que hicimos fue ejecutar un canal de derivación, un aliviadero, para que el momento que suban las aguas a una cota inferior a la corona del embalse, desfoguen por ahí y erosionen. Y eso fue lo que sucedió. O sea, hay que trabajar con la naturaleza, María José. Sí, enseguida las ideas y los hechos del país me llevan muchísimas preguntas a la vez que el tiempo siempre es corto. Tengo que revisar lo que está pasando en otra parte del país, pero hay algo que sí quisiera preguntarle, Walter, sobre el tema de las cosas trazadas, diseñadas y no se hacen. Cuando usted era ministro de Vivienda y hablábamos de la famosa entrada 8, de la famosa entrada donde está la urbanización sociovivienda, que tiene pues esta escuela linda y que realmente es una excelente obra, recuerdo que usted nos dijo aquí que esa entrada en coordinación con el municipio de Guayaquil iba a ser una entrada ancha de 8 carriles. Hoy esa entrada es un caos. Los carros no pueden pasar, es un lodazal. ¿No será que esa entrada o ese proyecto también va a ser lo mismo de aquellas que quedan dibujadas y no se van a hacer? Bien, la buena noticia, María Josefa, para usted, para el público y para las personas que viven en sociovivienda y este sector de Nueva Prosperina, es que se está ejecutando esa obra. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo está haciendo Recuerdo junto al que usted GOE. lo decía, que era el Ministerio. Exactamente. Pero ya se está ejecutando. Yo estimo que a finales de año ya deberá estar concluida esta obra. Exactamente. Entonces, sí, lo otro es trabajar. Mire, por ejemplo, el señor presidente ha anunciado el proyecto de dragados. Senagua tiene como de su propiedad 4 dragas. Esas las vamos a entregar a los 4 municipios, los primeros que estuvieron en emergencia, que son Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas, para un dragado, un desasolve. Y otras acciones, aparte de estos megaproyectos, es la reforestación. En los sobrevuelos que hemos hecho, María Josefa, en realidad da pena ver la deforestación que existe aguas arriba. Esto causa que la tierra erosione, esta erosión vaya justamente al cauce de los ríos y asolve los ríos. ¿Quién tiene que evitar esa deforestación? Bueno, somos todas las autoridades, en realidad. Pero en un momento dado, si por ejemplo yo estoy viendo algo que no está correcto, que hay una cosa pues intolerante, que se llevan árboles, que se llevan cerros, se llevan todo, ¿a quién tengo que ir a denunciar? Mire, tiene que arrancar primero de la autoridad local. Son los municipios, son los consejos provinciales. Tenemos 3 instituciones en la competencia de reforestación, que son el MAE, que son el MAGAP, y la Senagua en el tema de cuencas hidrográficas. Entonces hay autoridades donde se pueden acercar a hacer este tipo de denuncias.